Por fin puedo volver a China. Adiós a este Chile sofocante, quiero ser libre. Quiero vivir más a mi manera. Con ese deseo, y tras concluir sus 5 años en Santiago, ella tomó la decisión de regresar a su tierra natal. Fueron innumerables las veces que sintió que ya no podía soportar esa cotidianidad asfixiante, las reglas minuciosas, la obligación constante de evitar el chaqueteo, y esos silencios pesados en el ambiente de la pega. Por eso mismo, en el instante de su regreso, sintió como si su vida por fin volviera a ponerse en marcha. Sin embargo, apenas unos días después, una emoción inexplicable comenzó a extenderse silenciosamente en su pecho. En su añorado hogar, sentía como si solo su corazón se hubiera quedado atrás. Una desconexión innegable al hablar, donde sus palabras ya no encajaban ni con su familia ni con sus amigos. ¿Qué había cambiado entre la libertad que imaginaba y la realidad que tenía enfrente? ¿Había cambiado el país, la ciudad, o tal vez había cambiado ella misma? Si Chile había sido tan agobiante, ¿por qué ahora sentía esta inquietud en lo más profundo de su pecho? La respuesta aún no estaba clara. Lo único cierto era que, en algún rincón de su corazón, algo empezaba a crujir en silencio. Esta es la historia de una mujer que busca redescubrir la verdadera naturaleza de la libertad y su lugar de pertenencia, el comienzo de un viaje profundo y sereno que rozará sutilmente tus propios valores. ¿Acaso la libertad era algo así de solitario? Una noche, poco después de volver a China, murmuré eso mientras miraba el techo desde mi cama. Era el regreso que tanto había anhelado, pero lo que quedaba en mi interior no era una sensación de liberación, sino un vacío silencioso y profundo. Nací y crecí en una ciudad de provincia en China y trabajaba en una empresa con lazos internacionales. Un día, de repente, me anunciaron que me trasladaban a la sede principal en Santiago de Chile. Con una mezcla de alegría por el reconocimiento y ansiedad, decidí armarme de valor y viajar a Chile, con el deseo de ponerme a prueba en un entorno nuevo. Pero la realidad fue mucho más dura de lo que imaginé. La pega en Chile te exigía constantemente navegar por jerarquías invisibles y tener mucho cuidado con el chaqueteo. Si expresaba mi opinión de forma muy directa en una reunión, el ambiente se congelaba de golpe. Nadie respondía nada, y días después, mi jefe me aconsejaba en privado que tuviera más tino con el momento de hablar. En los after office o en los asados de la pega tampoco podía relajarme, todo parecía basarse en conversaciones formales y relaciones superficiales. Si me negaba a ir, decían que no tenía la camiseta puesta o que era mala onda, pero si asistía, mi mente no descansaba. En esos días, poco a poco, comencé a reprimir quién era realmente para poder sobrevivir. La vida cotidiana también estaba llena de reglas burocráticas exhaustivas. Los trámites en los bancos, en la notaría o el registro civil eran engorrosos, si había el más mínimo error en un papel, tenías que empezar todo de nuevo. A veces, en el supermercado, solo por equivocarme un poco en la fila, recibía miradas frías. Aunque yo creía estar haciendo lo correcto, aprendí en carne propia que en Chile, la forma de la corrección era distinta. En medio de eso, recibí la noticia de mi traslado de vuelta a la sede en China. En ese instante, sentí como la tensión desaparecía de mis hombros. Por fin puedo volver. Lo pensé desde el fondo de mi corazón. Iba a ir a un lugar libre de esa asfixia vital. A un lugar donde podría vivir a mi manera, libre y a mis anchas. Pero la yo de ese entonces aún no lo sabía. Ni siquiera imaginaba que mi pérdida de rumbo sobre donde estaba realmente ese lugar de libertad, apenas estaba por comenzar. Cuando el avión aterrizó en China, llené mis pulmones de aire. Ese olor mezclado y húmedo me pareció nostálgico y reconfortante. Había vuelto. El largo y sofocante capítulo en Chile había terminado. Por fin regresaba a un lugar libre. Eso era lo que pensaba, pero esa sensación de seguridad se desvaneció rápidamente. En la zona de equipaje, mi maleta no salía, así que le hablé a un trabajador: disculpe, mi equipaje aún no sale. La respuesta que recibí fue un seco: espere un poco más, sin que siquiera levantara la cabeza. Me di cuenta de que la atención servicial del aeropuerto de Santiago se había convertido, inconscientemente, en mi nuevo estándar. Esta respuesta en China, que antes me habría parecido completamente normal, ahora la sentía fría.
En la aduana fue igual. Los oficiales avanzaban mecánicamente con el proceso, sin hacer contacto visual y pronunciando solo las palabras estrictamente necesarias. Al hacer una pregunta, solo me hacían un gesto con la mano en silencio. Nadie me miraba. A nadie le importaba mi existencia. Esa sensación se quedó grabada en el fondo de mi pecho. En el paradero de taxi sentí esa incomodidad aún más fuerte. Los choferes fumaban mientras miraban sus teléfonos, sin inmutarse aunque llegaran pasajeros. Me acerqué a uno de ellos, a la estación, por favor. El chofer, sin levantar la vista, dijo, son 200 yuanes. ¿No usa taxímetro? Le pregunté. ¿A esta hora hay taco? Esa es la tarifa por eso. Me lo dijo con tanta naturalidad que, sin fuerzas para discutir, me subí a regañadientes al taxi. Dentro del auto, el conductor manejaba mientras seguía hablando por teléfono con un amigo a través del manos libres. Mientras su voz riendo resonaba en el vehículo, yo miraba en silencio por la ventana. Antes de volver, lo único que deseaba era liberarme de esa cotidianidad agotadora de Chile. Una sociedad llena de trámites, la mirada de los demás, el cuidado extremo con el entorno. Sin embargo, la libertad que ahora tenía frente a mis ojos me resultaba sumamente incómoda. Nadie me llamaba la atención, nadie esperaba nada de mí. En medio de esa indiferencia, comenzaba a sentir una soledad inesperada. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa de mis padres, miré a través de la ventana la entrada tan familiar. Ese paisaje, que no debería haber cambiado en 5 años, por alguna razón se sentía extrañamente distante. Al abrir la puerta principal, mi madre salió enseguida a recibirme. Su rostro sonriendo y diciendo, bienvenida, estaba lleno de la misma ternura de siempre, pero se veía algo más delgada. Mientras respondía, ya llegué, no pude evitar que una inquietud me agitara el pecho. Al entrar a la sala, mi padre estaba sentado con el periódico abierto. Al verme, no cambió su expresión, solo asintió brevemente con un «ah». El padre de antes, aunque silencioso, se habría levantado a ayudarme con el equipaje. Pero ahora, solo resonaba el sonido silencioso de las páginas pasando. Mi hermano menor estaba absorto en su celular, me dio un vistazo rápido y de inmediato devolvió la mirada a la pantalla. Le dije, ¿cuánto tiempo?, pero su reacción fue tan leve que ni siquiera supe si asintió, dejándome sin palabras. Oye, ¿y mi hermana?, le pregunté a mi madre. Su expresión se nubló por un instante y desvió la mirada. Pasaron unas cosas y ahora no está en casa. Sin decir nada más, se fue rápidamente hacia la cocina. Era evidente que ese ambiente de silencio ocultaba algo grave, pero no tuve el valor de preguntar. Llegó la hora de la cena y la mesa se llenó con la comida casera de mi mamá. Pensé que el sabor de hogar después de tanto tiempo me relajaría el corazón, pero en realidad la conversación no fluyó. Mi padre solo movía los palillos en silencio. Mi hermano, apenas terminó de comer, se levantó y se encerró en su cuarto. Intenté hablar un poco sobre mi vida en Chile, pero solo recibí reacciones vagas como, ah, sí, o, nadie intentó expandir la conversación. Sentí que antes éramos una familia con más risas. Las quejas del trabajo, las historias de la escuela, las opiniones sobre la tele. Esas charlas triviales creaban un ambiente cálido. Pero ahora, aunque estábamos en la misma habitación, parecía que cada uno estaba encerrado en su propio mundo. Se suponía que solo había estado lejos 5 años, porque se había creado tanta distancia. Yo había vivido apoyándome en el día en que volvería a ver a mi familia. Pero este reencuentro se sentía como empezar a convivir con extraños. ¿Era esta casa realmente mi lugar de regreso? Esa duda comenzó a llenar silenciosamente mi pecho. A la mañana siguiente desperté temprano. Mientras caminaba por la casa aún silenciosa, sentía una incomodidad indescriptible. En las esquinas del piso de la sala se acumulaba una fina capa de polvo, y el papel tapiz estaba despegado y ondulado en algunas partes. Antes, esta era una casa que mi madre limpiaba meticulosamente todos los días y que mi padre reparaba con frecuencia. De esos rastros ya casi no quedaba nada. En la cocina, mi madre preparaba el desayuno en silencio. Mirando su espalda, sentí una angustia que no podía poner en palabras. Mi madre,
que solía estar tan llena de vida, ahora curvaba un poco la espalda, mirando solo lo que hacían sus manos. Esa imagen parecía relatar claramente lo que el paso del tiempo había desgastado. El desayuno en la mesa tenía el mismo sabor de siempre, pero la familia reunida alrededor parecía un grupo de personas distintas. Mi padre subió un poco el volumen de la tele y, aunque le hablaba, solo me pedía que se lo repitiera. Últimamente está perdiendo la audición, me dijo mi madre riendo, pero incluso en esa sonrisa había una sombra. Mi hermano no soltaba el teléfono en ningún momento, con la mirada siempre hacia abajo. Ya no podíamos bromear ni hablar relajadamente como en los tiempos en que crecimos juntos. De pronto, preocupada por cómo mi madre había evadido el tema de mi hermana la noche anterior, me armé de valor y pregunté, ¿mi hermana está bien? Mi madre se detuvo, soltó un pequeño suspiro y comenzó a hablar en voz baja. Poco después de que te fuiste a Chile, encontró trabajo y se fue a la capital. Pero el contacto empezó a disminuir, y ahora ni siquiera sé bien qué está haciendo. Su voz temblaba levemente, y en un instante sentí la angustia con la que mi madre había cargado durante tanto tiempo. Se me encogió el corazón y me quedé sin palabras. Yo, que solo había acumulado quejas sobre mi vida en Chile, no me había dado cuenta en absoluto de los cambios en mi familia ni de las preocupaciones de mi madre. Ella no dijo nada más, simplemente se levantó diciendo, ya tengo que ir a tender la ropa. No pude hacer más que ver su espalda alejarse sin decir nada. En la casa flotaba un ambiente sombrío. El calor de antaño ya no estaba ahí. Para intentar cambiar de aire, decidí salir a caminar sola por la ciudad. Mi hogar después de tanto tiempo. El paisaje al que estaba acostumbrada desde niña ahora se sentía extrañamente ajeno. Al caminar por la calle comercial que antes se llenaba de familias y estudiantes los fines de semana, no podía creer lo que veían mis ojos. Había filas de tiendas con las cortinas metálicas abajo, los cafés y bazares que solía frecuentar estaban en completo silencio, conservando solo sus letreros. ¿Por qué se ha vuelto tan desolado? Perpleja por el drástico cambio, me quedé sin palabras y paralizada un buen rato. En ese momento, el rostro de alguien vino a mi mente. Li Xiang, una amiga alegre y enérgica con la que me llevaba bien desde la escuela primaria. Recordando que la casa de sus padres estaba detrás de la calle comercial, dirigí mis pasos hacia allá. Toqué el timbre y su madre asomó la cabeza por la puerta. «Oh, cuánto tiempo sin verte», dijo sorprendida, invitándome a pasar con una sonrisa. Sin embargo, cuando le pregunté por Xiang, su expresión cambió de golpe. Mi hija se fue a la gran ciudad hace unos años. Parece que encontró trabajo, pero desde entonces no ha vuelto. Su tono era tranquilo, pero su tristeza se filtraba en sus palabras. Escuchando su relato, me di cuenta de que no era solo ella. Muchos de nuestros compañeros se habían ido del pueblo por estudios o trabajo, y ahora ni uno solo había regresado. Las fábricas de por aquí cerraron y nos quedamos sin trabajo. A los jóvenes no les quedó otra que irse, dijo su madre, soltando un pequeño suspiro. Instintivamente miré a mi alrededor. La mayoría de las personas caminando eran ancianos, casi no se veían jóvenes. El pueblo que alguna vez desbordaba vida ahora estaba en silencio, envuelto en una atmósfera en la que parecía que el tiempo se había detenido. El país y las autoridades decían que darían diversas ayudas, pero al final nada cambia. Esa frase de la madre resonó con un peso profundo en mi pecho. Me di cuenta de que, durante mis 5 años en Chile, solo había estado prestando atención a mis propios y pequeños sufrimientos. Mientras tanto, mi familia y mi pueblo habían cambiado drásticamente. Tuve la ilusión de que el lugar que se suponía que conocía había sido reemplazado por un paisaje extraño. Unos días después de regresar, fui al municipio para hacer mis trámites de registro civil y seguro de salud. Pensé que había llegado temprano, pero ya había mucha gente haciendo fila, y todos los asientos frente a las ventanillas estaban ocupados. Vi a muchos adultos mayores que llevaban mucho tiempo esperando de pie. Yo también miré el reloj repetidas veces mientras esperaba mi turno. Por fin llamaron mi número. Al acercarme a la ventanilla, el funcionario, sin apartar la mirada de la pantalla del computador, dijo con voz apática, «Trae sus documentos». Le entregué los papeles necesarios, pero enseguida me dijo, «Le falta este formulario. Así no podemos procesar el trámite»,
y los dejó a un lado. Yo creía haber preparado documentos de repuesto, así que revisé apresuradamente, pero efectivamente me faltaba justo esa hoja. ¿No puedo hacer el trámite hoy?, pregunté, y el funcionario levantó por fin la cabeza y dijo: puede hacer la solicitud, pero si no reúne todo dentro del horario de atención, tendrá que volver otro día. Últimamente también hay solicitudes online, así que desde la próxima vez utilice esa vía. Ante esas palabras que no podían llamarse amables, no pude hacer más que asentir levemente. Si me ponía a pensar, en Chile también pasé muchas penurias con los trámites. La enorme cantidad de papeles requeridos, lo difícil de las explicaciones, los tiempos de espera. No fueron una ni dos las veces que sentí frustración. Pero cada vez que pasaba, los funcionarios me explicaban con detenimiento o me enseñaban amablemente los pasos a seguir. En comparación, ¿qué era este trato de ahora? Aunque las palabras eran correctas, carecían de emoción. Un tono de máquina, una actitud puramente burocrática, una mirada inexpresiva, ninguna intención de empatizar mínimamente con mi situación. Vi detrás de mí a un anciano desconcertado. Parecía estar en problemas, sin saber dónde entregar sus papeles, pero nadie intentaba hablarle. Justo en el instante en que iba a preguntarle ¿qué le sucede?, un empleado lo señaló desde lejos y gritó: esa no es en aquella fila. Quedé horrorizada ante esa voz y esa actitud que parecían estar guiando a un bulto de carga. Y me di cuenta de que a mí también me estaban tratando de la misma manera. Si regreso a mi patria libre, mi corazón será liberado. Esa creencia mía comenzaba a tambalearse nuevamente aquí. Por fin me di cuenta de que la libertad en este país significaba que nadie te decía nada, pero a cambio nadie te ayudaba, existía un muro de indiferencia como pago por esa falta de intervención. Al salir del edificio, comencé a caminar lentamente mientras miraba el asfalto bajo mis pies. ¿Por qué un simple trámite hace que mi corazón se sienta tan pesado?, me preguntaba, vagando sin rumbo por mi pueblo natal. La ciudad donde vivía alguna vez debía haber sido mucho más vibrante. Los comerciantes saludándose, las risas de los niños, los vecinos que te daban los buenos días al verte la cara. Esas escenas definitivamente seguían en mi memoria, pero en la ciudad actual no se veían por ninguna parte. Tiendas con las cortinas cerradas, personas caminando en silencio. Calles donde las miradas no se cruzan al pasar, ese paisaje que debería serme familiar, por alguna razón se sentía insustancial y frío. De repente, me detuve en seco. ¿Qué era realmente la libertad? Cuando vivía en Chile, solo sentía asfixia. Estrictos con el tiempo, con excesivas regulaciones, y la necesidad constante de evitar destacar y cuidar las formas. Si cometías el más mínimo error, recibías miradas frías, y tenías que pensarlo 2 veces antes de decir lo que pensabas. Justamente por eso, creí que al volver a China podría recuperarme a mí misma. Un entorno donde pudiera decir lo que quisiera, días donde pudiera actuar a mi antojo sin que nadie interviniera, creía que esa era la verdadera libertad. Sin embargo, ahora que había regresado, esa libertad la sentía un tanto vacía. Nadie te reprende, a nadie le importas, pero detrás de eso se escondía la realidad de que nadie te iba a sostener. En Chile, es cierto, a veces sentía que habían demasiadas reglas detalladas y formales. Pero dentro de ese orden, indudablemente existía una cultura de consideración por el otro. Por ejemplo, el estudiante cediendo sutilmente su asiento en la micro o en el metro a un adulto mayor, el transeúnte desconocido que te ofrece resguardarte bajo su paraguas en un día de lluvia, o esa frase extra en medio de una larga explicación en la notaría: pucha. Disculpe que esto sea tan enredado. Ahora por fin comprendía que no eran obligaciones, sino que el preocuparse por el otro era algo natural. Estando hoy en medio de una libertad sin intervenciones, donde ni mis palabras ni mis sentimientos llegaban a nadie, sumida en esa silenciosa soledad, comenzaba a extrañar incluso aquel peso que sentía en Chile. Tal vez, la verdadera naturaleza de lo que en ese entonces sentí como asfixiante, no era más que la prueba de estar viviendo conectada a otras personas. Y ahora, por fin, entendía el inmenso valor de ese peso. Al atardecer, mientras miraba a mi madre preparar la cena en la cocina, sentí que una emoción dentro de mí empezaba a tomar forma.
Esa espalda debía ser la misma de hace 5 años, pero por alguna razón se veía lejana. Observando las manos de mi madre, que movían el cuchillo en silencio, me pregunté una y otra vez en mi interior, ¿realmente era a este lugar a donde quería regresar? Mi vida en Chile fue indudablemente dura, pero esta soledad que siento ahora es profunda y fría en otro sentido completamente distinto. Un rato después, cuando mi madre empezó a servir los platos en la mesa, finalmente rompí el hielo. Mamá, estoy pensando en volver a Chile. En el instante en que lo dije, sentí como si el aire se detuviera. Mi madre dejó de hacer lo que hacía y, por un momento, se quedó mirándome fijamente sin decir palabra. Luego, con una voz muy calmada, me dijo, si eso es lo que sientes, ¿no es acaso esa tu respuesta? Al asombro le siguió una sensación de alivio profundo en el corazón. Yo, que estaba convencida de que se opondría, no pude evitar que mis ojos se llenaran de lágrimas ardientes. Mi madre tomó mi mano suavemente y me dijo, siempre me tuvo preocupada lo mucho que te esforzabas allá en Chile. Pero si no te decía nada, era porque seguramente tú estabas sintiendo muchísimas más cosas de las que nosotros podíamos ver. Con esas palabras, sentí que algo acumulado en lo más profundo de mi pecho se deshacía. Había regresado convencida de que quería libertad, pero aquí ya no estaba el lugar de pertenencia que yo había imaginado. No era que mi familia estuviera mal, ni que la ciudad estuviera mal. Simplemente significaba que el tiempo había pasado. Y que mi mente había madurado, comenzando a buscar algo diferente. Si regreso a Chile, probablemente chocaré de nuevo con los mismos muros de la misma manera. Pero la yo de ahora puede entender el significado detrás de esos muros. Y siento que me he convertido en alguien que, en lugar de evadirlos, desea superarlos. Al final, mi madre me dijo, la próxima vez que vayas, hazlo por ti. No por las expectativas de nadie, sino por lo que dicta tu propio sentimiento. Esas palabras encendieron suavemente un fuego en mi interior. Ya estoy lista para avanzar con mis propios pies. Quiero volver a enfrentar a ese país. Y esta vez, quiero encontrar mi propio rol dentro de esa sociedad. Lo deseé desde el fondo de mi corazón. De noche, sola y acostada en el futón de mi cuarto, miraba el techo en silencio. Al cerrar los ojos, los recuerdos de mis días ordinarios en Chile afloraron uno tras otro. Las personas ordenadas en el paradero, esos pequeños, permiso, y gracias, que se intercambiaban naturalmente en la rutina, los trenes del metro llegando a la hora, el espacio público donde todos saben ceder. En su momento, creí que era lo normal, pero viéndolo en retrospectiva, por fin comprendo con cuánta dedicación se había construido cada una de esas cosas supuestamente normales. Cuando estaba en Chile, me lamentaba constantemente por no poder ser yo misma. Pero ahora sé que la esencia de ser uno mismo no se trata de actuar con libertad absoluta, sino que es algo que se nutre al estar junto a los demás. Al volver a China, tanto las calles de la ciudad como las relaciones en mi familia habían cambiado demasiado. Esa es la realidad, y son los cambios que trae consigo el paso del tiempo. Pero precisamente por eso lo pienso. Esa asfixia que experimenté en Chile escondía, en realidad, una forma de amabilidad diseñada para acortar la distancia entre las personas. Justamente por la consideración hacia el otro es que existían reglas, contención y se generaba una armonía, y ahora, he llegado a valorar todo eso. Y si pudiera volver a Chile una vez más, esta vez quiero encontrar mi lugar en esa sociedad. No solo quiero ser sostenida por otros, sino que también deseo convertirme en una existencia capaz de ser la fuerza de alguien más. Por supuesto, no estoy libre de ansiedades. Las diferencias culturales, la barrera del idioma, el ambiente de la oficina. De seguro volverán a ponerme a prueba de la misma manera que antes. Pero ya no huiré. Porque ahora sé que esa incomodidad y esa angustia que sentí tenían un verdadero significado. Si no hubiera pasado por esa experiencia, la yo de hoy no existiría. Y si pude desear desde el fondo de mi corazón volver a enfrentar a ese país, seguramente fue gracias a haber pasado por todo ese tiempo de dolor. Ahora, mientras enfrento la realidad que tengo frente a mí, estoy intentando dar el primer paso poco a poco. La próxima vez que visite Chile, llevaré gratitud y responsabilidad en el pecho, y quiero estar allí plantada, de forma silenciosa y firme, como un miembro de la sociedad.
Creyendo que la libertad no es que nadie te ate, sino el poder de elegir vivir junto a otros, vuelvo a mirar hacia adelante y comienzo a caminar. ¿Qué te ha parecido la historia? ¿Qué es la libertad? La respuesta no radica en el sistema de un país ni en las diferencias culturales. Tal vez sea esa única sensación de saber en qué lugar tu corazón puede respirar en paz. Incluso para ella, agotada por sus días en un país extranjero y habiendo perdido su lugar de pertenencia al regresar a casa, lo que pudo ver en medio de esa confusión fue lo valioso de vivir junto a los demás. Si tú también tienes la experiencia de haber sentido asfixia o dificultad para vivir, espero que la historia de hoy se convierta en una palabra que sostenga suavemente tu corazón. Y si este video ha dejado alguna huella en ti, te agradecería muchísimo que te suscribas al canal y le des a me gusta. Tu sentimiento de querer volver a visitarnos es